Buenas tardes, licenciado Miguel Ríos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Ramón Montalbán Duarte, alumno del Instituto Liceo San Juan de Bachillerato Acelerado de la sección D. En este momento, el día de hoy, vengo a exponerles un tema muy importante donde nos habla de las civilizaciones, ¿verdad? Dentro de ellas podemos mencionar que son muchas, ¿verdad? Podemos mencionar que son muchas. Y en la historia de Honduras vamos a abarcar lo que es la cultura maya. ¿Qué es la cultura maya? Vamos a, enfóqueme por favor, vamos a estudiar, vamos a repasar, vamos a ver los rasgos a lo mejor no profundo, pero sí en esta tarde vamos a mencionar qué es la cultura maya. Dice que es la cultura maya, es una civilización mesoamericana que se desarrolló en Guatemala, en Belice, en México, en El Salvador y en la parte occidental de nuestra amada patria Honduras. Estamos hablando lo que es Copán. Exactamente. Teniendo una extensión territorial de 300,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? También podemos decir que en Honduras los mayas ejercieron su mayor dominio exactamente donde le acabo de decir, que fue en Copán. ¿En los siglos qué? En los siglos 5 hasta el siglo 9. Siendo su hito más importante la escalera maya de los jeroglíficos, entre otros. Se acentuaron en el río Amarillo a 18 kilómetros durante su último periodo. Los mayas también podemos mencionar que fue una cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura. En cuanto a los numéricos, por el uso del calendario y la impresionante arte y arquitectura. Como pueden ustedes ver en esta parte podemos, si usted lo enfoca, podemos mencionar que están las esculturas mayas, están las estelas mayas, están la escalinata, están el abecedario y están los números que gracias a Dios estas personas aún en este tiempo se han seguido estudiando. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de muchas formas de podernos decir a nosotros, como el arte en las paredes, como lo que son las estelas, como dónde está la puesta del sol. Entonces todas estas cosas que ellos realizaron, nosotros aún en este tiempo, en este siglo, lo seguimos implementando. También podemos decir que cuál fue el origen de la cultura maya. Ellos surgieron en la región de Sonosuco, lo que hoy es Chiapas y Guatemala. Cuando le estoy hablando de Chiapas, le estoy hablando de México. De México. En ese lugar ellos surgieron. También podemos preguntarnos o podemos decir, ¿de qué vivían los mayas? Los mayas, como pueden ver, ellos vivían ¿de qué? De la agricultura. Usaron técnicas de la roza, economía maya, otros cultivos importantes. También deforestaban y quemaban el terreno para una mejor producción. De eso vivían los mayas. Y en
este espacio de aquí está plasmado. ¿Qué es la agricultura? ¿Qué técnicas usaron? ¿Qué es lo que ellos hacían para que hubiese más producción? Dice que la agricultura era su principal rubro y también las milpas, y construían cercos de piedra para anivelar los terrenos, haciendo muros de piedra, y también ellos cazaban. De eso vivían los mayas. ¿Dónde vivían los mayas? Los mayas vivían en México, en la península de Yucatán, y un factor para el crecimiento que les afectó fue el daño de la geografía que tenía el territorio, y también no podían extenderse en la elaboración de los caminos. Por eso dice que fue un atraso que ellos vivieron. También hace mención que ellos vivieron a unos 1200 kilómetros fuera de la capital de México. ¿Cómo eran sus costumbres y sus tradiciones? Las costumbres y tradiciones, dice que ellos practicaban los sacrificios, adoraban los cenotes y jugaban pelotas, entre otros. Esas eran las costumbres de ellos. ¿Cuáles costumbres? Jugar pelota, jugar fútbol. También ellos practicaban los sacrificios. ¿Cuál era su religión y su cultura? Bueno, ellos tenían varios dioses. Ellos tenían varios dioses, diferentes dioses. Como dentro de ellos vamos a mencionar que ellos tenían un dios tutelar. Cada quien tenía un dios tutelar. Cada quien hace mención de un diferente, un determinado dios. Y los dioses que vamos a mencionar dentro de la cultura maya, podemos mencionar Almún. Dice Almún, dios del maíz. Ahauquín, dios del sol. Almusecán, dios de las abejas y miel. Bolón Socad, linajes reales. Bulue Chaftó, dios de la guerra y los sacrificios. El Chat dice dios de la guerra y los sacrificios. El Chat dice dios de la lluvia. Chay Bailoy, dios jaguar del inframundo. Ixama, dios del cielo. Ixchel, dios de la luz, dios de la luna. Cabe mencionar, como lo miramos en el anterior, que dice que cada quien tenía su dios tutelar. En este tiempo actual, en este siglo actual, nosotros tenemos el Dios, nuestro Dios, Jesucristo. Para ellos había una buena producción, había ese Dios y había que adorarlo. Para ellos la lluvia era abundante lluvia, tenían que adorar al Dios Chac. Entonces cada uno de ellos tenían su Dios. Gracias al tiempo, gracias al Padre que nos ha abierto el Espíritu, nos ha dado su revelación, nos ha dado su conocimiento, pero sobre todas las cosas, cada quien es digno y cada quien es libre de escoger a quién servimos. Claro, ellos tenían sus dioses y se les respeta. Como pueden ver, referente a los dioses que hemos expresado en esta parte, podemos mencionar que aquí están los dioses que ellos tenían. El dios del sol, el dios de la luna, ¿verdad? El dios de la producción, el dios del fuego. Esos eran los dioses que ellos tenían, y se los traje aquí y se los represento para que ustedes y yo los conozcamos. ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Las aportaciones más importantes que ellos tenían era la astronomía, la arquitectura,
el lenguaje y dialectos, y también tenían las medicinas. Eran unas personas también aportantes, ¿verdad?, en este rubro. ¿Cómo está formada la cultura maya? Dentro de la cultura maya podemos mencionar que estaba conformada por la nobleza, por el sacerdocio, por la nobleza, sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Así estaba conformada en la cultura maya. También podemos decir cuál era la lengua de la cultura maya. ¿Cuál era la lengua de la cultura maya? La lengua de la cultura maya era el maya. Y era la más hablada y la más usada en la vida cotidiana. Y se hablaba en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Vuelvo y paso a este lugar. Como pueden ver, en este lugar está lo que es México, que aquí dice Chiapas, Tabasco, Campeche, está Yucatán, está Quintana Roo. Entonces, viéndolo bien, es cierto lo que dice aquí. Es cierto, porque aquí en este mapa está conceptuado y está dicho dónde ellos estaban y de dónde son originarios. La cultura maya. Los mayas son originarios de México. Podemos mencionar que cuáles eran sus vestimentas. Me llama mucho la atención que la vestimenta de los mayas, si ustedes se fijan, maestros y alumnos y público en general, si ustedes se fijan, la cultura maya estaba representada de las damas con un vestido, una falda larga, un vestido que cubría sus hombros, y ellas utilizaban como una chalina para cubrir sus hombros. Estaban bien, pero bien identificadas, ¿verdad? Y bien vestidas. También podemos mencionar cuál era la vestimenta de los hombres. En los hombres, una de las características que ellos tenían es que el pecho estaba descubierto. Eso es lo que dice la historia, ¿verdad? Ellos usaban un taparrabo, ¿verdad? Ellos usaban en los zapatos, usaban otro tipo de sandalia, ¿verdad? Ellos utilizaban otra vestimenta completamente diferente al de las damas, al de las mujeres. Perfecto. Dice que las mujeres usaban faldas largas y camisas amplias. Como pueden ver, aquí en la figura, aquí está. Y ahí dice falda larga y una blusa completamente desahogada, y era de algodón. También los hombres dice que usaban calzón llamado pati, con el pecho descubierto. Si ustedes lo miran en la imagen, ahí ustedes lo pueden ver. La nobleza usaba atuados bordados con piedras y plumas. Así andaba la nobleza. Muy diferente a los demás. Dice cómo era la familia de la cultura maya. Bueno, la familia de la cultura maya dice que era lingüística y que consistía en 5 subfamilias, y se hablaban en los estados de la República de Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí y Veracruz. ¿Cuánto duró el periodo de la cultura maya? Bueno, dice que comenzó cerca del año 1500 antes de Cristo y duró 1541 años después de Cristo. ¿Cuántas pirámides hay en Honduras? Estamos hablando de Honduras, que es nuestro país que nos interesa para poder ver, para poder conocer lo que fueron el arte de la cultura maya.
Dice que tanto Guatemala como Honduras tienen similitud. Tienen similitud en cuanto a qué? Que casi no tienen pirámides muy grandes. No es como México, no es como otros países, sino que nos compara la literatura que Guatemala y Honduras son similares. O sea, en otras palabras, que tienen la misma historia. Dice, quienes habitaron con los mayas, también habitaron los toltecas. Los toltecas habitaron en todo este espacio. En todo este espacio. ¿Cuáles fueron sus desarrollos entre ellos? Bueno, podemos mencionar que el desarrollo entre ellos, podemos mencionar que fue el maíz, el cacao, fue el chile, entre otros. Fue el tejido, fue la cerámica, fue la escultura, la arquitectura. En Honduras mencioné los lugares que se extendieron. ¿Cuáles fueron los lugares que se extendieron? ¿Quiénes? Estamos hablando de la cultura maya. Estamos hablando específicamente de los mayas. Dice que fue Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua. Dice, estamos hablando que también en Francisco Morazán y Valle. Esto es muy importante, poder saber la historia de la cultura maya, que en esta tarde se los he comentado. Tal vez no a profundidad, pero sí podemos entender, podemos saber los rasgos, podemos saber parte de ellos. Aquí les comentaba que estas eran las formas que ellos se sostenían: cazando los venados, el agüití, el guajolote, el pescari y lo que es el pescado. De eso vivían ellos, de la caza. Entonces, gracias a Dios que esta cultura, ellos nos enseñaron muchas cosas, al grado de hoy que se utiliza la pesca, se utiliza la caza, se utilizan las señas y se sigue estudiando, se siguen descubriendo muchas cosas en lo que es la zona noroccidental de nuestro país, como es Copán. En esta tarde, de nuevo, le rindo las gracias por su tiempo, por el espacio. Gracias, maestro. Gracias, compañeros, alumnos. Que Dios les bendiga.